En las regiones altas de Perú, donde las montañas parecen interminables y el horizonte se pierde entre niebla y silencio, existen caminos que han sido recorridos durante siglos. No son rutas modernas ni están diseñadas para el tránsito constante. Son senderos antiguos, trazados por generaciones que dependían de ellos para moverse entre comunidades, comerciar, visitar a sus familias o simplemente sobrevivir. Durante el día, estos caminos no parecen diferentes a cualquier otro. La luz del sol revela el paisaje, los sonidos de la naturaleza llenan el ambiente y todo parece tener un orden claro, predecible, incluso tranquilo. Pero cuando el sol comienza a ocultarse y la noche desciende sobre las montañas, algo cambia de forma sutil pero innegable. La oscuridad en estos lugares no es solo una ausencia de luz, es una presencia que transforma la percepción, que altera los sentidos, que vuelve cada sonido más importante y cada silencio más inquietante. Sin luces artificiales, sin ruido constante, sin distracciones, la mente comienza a llenar los espacios vacíos. Y es en ese momento que cuando el entorno se vuelve más vulnerable, que muchas personas han descrito una sensación que se repite una y otra vez a lo largo de generaciones. No es exactamente miedo al principio, es una incomodidad, una ligera presión en el pecho. La certeza, difícil de justificar, de que no estás completamente solo. Esa sensación ha sido descrita por campesinos, viajeros, habitantes de pequeñas comunidades, personas que sin conocerse entre sí coinciden en algo muy específico. Antes de que algo ocurra, el ambiente cambia. Y es precisamente en ese punto donde comienza una de las historias más persistentes y perturbadoras de los Andes. Una historia que no se cuenta para entretener, sino para advertir. Una historia que ha sobrevivido siglos, que ha cambiado de forma con el tiempo, pero que nunca ha desaparecido por completo. Una historia que incluso hoy sigue siendo mencionada en voz baja, porque aquello que describe podría no pertenecer únicamente al pasado. Lo llaman el Pichtaco. Para comprender realmente la profundidad de esta historia, es necesario detenerse en su origen más básico. A diferencia de muchas leyendas cuyo origen lingüístico es ambiguo o simbólico, el término Pichtaco tiene una raíz directa, concreta y profundamente inquietante. Proviene del quechua, específicamente del verbo pixtay, que puede traducirse como cortar, degollar o descuartizar. No hay metáfora en esta palabra, no hay interpretación poética. Desde su misma estructura, el nombre describe un acto violento físico e irreversible. Ese detalle es clave, porque nos indica que en su forma más antigua, el Pichtaco no era concebido como un ser sobrenatural, no era un espíritu, ni una aparición, ni una criatura fantástica. Era algo mucho más cercano y por lo tanto más perturbador. Era humano. Un ejecutor, alguien que existía en el mismo plano que sus víctimas, que caminaba por los mismos senderos, que respiraba el mismo aire, pero que tenía un propósito distinto, un propósito que no estaba ligado al robo común, ni a conflictos personales, ni a impulsos emocionales. El Pichtaco no mata por impulso, mata por algo específico. Y ese algo es lo que con el tiempo transformaría esta figura en una de las más inquietantes de toda Latinoamérica. Porque lo que busca no es visible a simple vista, no es algo que se pueda proteger fácilmente, es algo que todos llevamos dentro y que una vez arrebatado, no puede recuperarse fácilmente. A medida que profundizamos en la historia del Pichtaco, es importante entender que su existencia como concepto no surge de la nada. En las sociedades andinas prehispánicas, el miedo no era únicamente una reacción emocional, era también una herramienta social, una forma de control, un mecanismo para mantener el orden dentro de comunidades
donde la supervivencia dependía de la cooperación y el respeto por ciertas normas. Existen registros y estudios que indican que en distintos momentos ciertas figuras eran utilizadas para generar temor en poblaciones específicas. Individuos que podían ser enviados para castigar, para eliminar amenazas o para reforzar estructura de poder. Estas personas no eran vistas como entidades sobrenaturales, sino como agentes reales con funciones concretas. En ese contexto, la idea de alguien que acecha en la oscuridad, que aparece en momento de vulnerabilidad y que desaparece sin dejar rastro, no era necesariamente una invención, era una posibilidad que podía ocurrir. Con el tiempo, estas figuras comenzaron a transformarse en relatos más complejos. La memoria colectiva empezó a mezclar hechos reales con interpretaciones simbólicas y lo que en algún momento fue una función social concreta comenzó a adquirir características más difusas, más difíciles de definir. Pero este proceso de transformación no ocurrió de manera aislada. Hubo un evento que aceleró, intensificó y redefinió completamente esta narrativa: la llegada de los europeos. La conquista del territorio andino no solo representó un cambio político o territorial, fue una ruptura profunda en la forma en que las comunidades entendían el mundo. De repente aparecieron personas completamente diferentes en apariencia, en lenguaje, en comportamiento. Los conquistadores no solo eran desconocidos, eran impredecibles. La violencia, las enfermedades, la imposición cultural, todo contribuyó a crear un ambiente de incertidumbre constante. En ese contexto comenzaron a surgir rumores, historias que intentaban explicar lo que no se comprendía completamente. Se decía que estos hombres utilizaban partes del cuerpo humano para distintos fines, que la grasa de los cuerpos indígenas era recolectada, transportada y utilizada en procesos que resultaban incomprensibles para las comunidades locales. Algunos relatos hablaban de usos medicinales, otros de aplicaciones mecánicas o incluso religiosas. Independientemente de su veracidad, estas historias encontraron terreno fértil en una población que ya vivía bajo presión, bajo miedo, bajo desconfianza. Y es aquí donde ocurre un cambio fundamental en la figura del Pixtaco. Deja de ser una idea abstracta, adquiere rostro, se convierte en el otro, en el extraño, en aquel que no pertenece. Para entender por qué esta leyenda resulta tan perturbadora, es necesario profundizar en el significado simbólico de la grasa dentro de las culturas andinas. En muchos contextos modernos, la grasa corporal es vista como algo negativo, algo que se busca reducir o eliminar. Pero en las culturas tradicionales de los Andes, la percepción es completamente diferente. La grasa representa energía, resistencia, salud. Es una reserva vital que permite al cuerpo soportar condiciones difíciles, especialmente en entornos donde el clima y la geografía pueden ser extremos. Perder grasa no es simplemente perder masa corporal, es perder fuerza, es perder estabilidad, acercarse a un estado de vulnerabilidad. Por eso, la idea de que alguien pueda extraerla, robarla, apropiarse de ella, no es solo un acto de violencia física, es una forma de despojar a la persona de su esencia vital. Es un tipo de agresión que va más allá del cuerpo, y es precisamente este elemento el que convierte al Pixtaco en algo más que un simple asesino dentro del imaginario colectivo. Hasta este punto, el Pixtaco puede entenderse desde una perspectiva histórica, cultural e incluso social. Puede analizarse como una figura que nace del miedo, que evoluciona con los cambios históricos y que refleja tensiones reales dentro de las comunidades. Pero hay un problema con esta explicación. No logra abarcarlo todo, porque existen relatos que no encajan en este marco, experiencias que no pueden explicarse únicamente desde lo racional. Y es en ese punto donde la historia toma un giro más oscuro, porque para muchas personas el Pixtaco no es solo una figura del pasado, es algo que todavía se encuentra en los caminos. A lo largo de los años, diferentes testimonios han descrito encuentros que van más allá de lo humano.
No se trata simplemente de un criminal o de una figura sospechosa. Se trata de algo que parece operar bajo reglas distintas. Uno de los elementos más consistentes en estos relatos es la sensación previa. Antes de cualquier encuentro, antes de cualquier manifestación visible, las personas describen un cambio en el ambiente. El silencio se vuelve más profundo, los sonidos desaparecen, el aire parece más pesado. No hay una amenaza visible, pero el cuerpo reacciona, como si reconociera algo que la mente aún no puede identificar. A partir de ese momento, lo que sigue varía, pero siempre mantiene un patrón inquietante. En uno de estos relatos, un hombre que viajaba entre dos comunidades describe cómo al caer la noche notó la presencia de una figura en el camino. No parecía perdida ni desorientada, simplemente estaba de pie completamente inmóvil. A medida que se acercaba, comenzó a notar la ausencia de sonido. No escuchaba pasos, no escuchaba respiración, no había ningún indicio de movimiento. Cuando finalmente la figura levantó la cabeza y lo miró, el viajero experimentó una reacción inmediata, casi instintiva. No hubo diálogo, no hubo interacción, solo una certeza clara de que debía alejarse, y así lo hizo. En otro caso, una mujer relata haber escuchado su nombre mientras caminaba sola en la noche. La voz provenía de ninguna dirección específica. No había nadie visible, sin embargo, el llamado se repitió, cada vez más cercano, cada vez más insistente. Recordando advertencias de su infancia, decidió no responder. Continuó caminando, ignorando la voz, hasta que ésta desapareció de manera abrupta. Existen también relatos donde la anomalía es visual, personas que afirman haber visto figuras humanas que no proyectan sombra, incluso en condiciones de luz suficiente. Detalles que, aunque pueden parecer insignificantes en otro contexto, adquieren un peso completamente distinto cuando ocurren en lugares aislados, en momentos de vulnerabilidad. A medida que estos relatos continúan transmitiéndose, la línea entre mito y realidad se vuelve cada vez más difusa y en algunos momentos parece desaparecer por completo. En el año 2009, Perú vivió un episodio que llevó esta historia al ámbito nacional. Las autoridades anunciaron la captura de un grupo que supuestamente se dedicaba a asesinar personas para extraer su grasa y venderla en el mercado negro. La noticia se difundió rápidamente, generando alarma, confusión y sobre todo una sensación inquietante de reconocimiento. Durante un breve periodo, la narrativa coincidía perfectamente con la leyenda, pero con el tiempo comenzaron a surgir dudas. Investigaciones posteriores señalaron inconsistencias en los reportes iniciales, exageraciones y posibles manipulaciones en la información presentada. Sin embargo, más allá de la veracidad completa de los hechos, el impacto psicológico ya estaba presente, porque la historia tenía sentido. Hoy, el término pistaco sigue siendo utilizado en diferentes regiones, no necesariamente para describir una entidad sobrenatural, sino como una forma de identificar peligros reales, personas desconocidas, situaciones sospechosas, eventos difíciles de explicar. En contextos donde existen problemáticas como desapariciones, tráfico ilegal o vulnerabilidad social, el mito se convierte en una herramienta interpretativa, una forma de darle nombre a lo que no se comprende completamente. Pero incluso dentro de esta interpretación racional hay algo que persiste: los relatos, las experiencias, la sensación. Al final, el pichtaco no puede ser contenido en una sola explicación. No es únicamente un producto de la historia, ni solo una construcción cultural, ni exclusivamente una entidad paranormal. Es la intersección de todo eso. Es el punto donde el miedo histórico, la realidad social y lo desconocido se encuentran. Y tal vez esa es la razón por la que ha sobrevivido tanto tiempo. Porque algunas historias no necesitan ser completamente reales para ser peligrosas. Solo necesitan ser posibles. Y en los caminos donde el silencio es absoluto, donde la oscuridad parece observar,
y donde la mente comienza a dudar de lo que percibe? La pregunta no es si el pistaco existe, sino si alguna vez ya lo viste y no te diste cuenta. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te atrapó. En Atlas de Terror exploramos lo que se oculta entre la historia, el misterio, porque hay relatos que no solo se escuchan, se sienten. Si te gustan este tipo de historias, si quieres seguir descubriendo leyendas, casos reales y todo aquello que se mueve en la oscuridad de lo desconocido, suscríbete al canal. Activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, porque esto apenas comienza. Y recuerda, no todas las historias se quedan en el pasado. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves.